Buenos días. Solicitamos tu colaboración porque para hacerte una entrevista que está enfocada a conocer tu experiencia, porque sabemos que este es tu primer trabajo científico, pero sabemos que te estás esforzando muchísimo, que has estudiado y has visto cantidades de fuentes y nos interesa mucho lo que estás haciendo. Y además puedes hablar con tranquilidad porque te vamos a garantizar el total anonimato de la confidencialidad. O sea, tus datos personales no van a aparecer, los tienes protegidos por la ley orgánica del 15 de 1999, me parece que es el 13 de diciembre. Sí, creo que sí. Que es la ley de protección de datos de carácter personal. Y también otra cosa que queremos para que estés más tranquila, que debes conocer que esta entrevista, eso sí tienes que tenerlo claro, que va a ser distribuida por diferentes redes sociales. Porque la finalidad de esta entrevista es que tu experiencia pueda ayudar a otros iniciados en esta materia. ¿De acuerdo? Bueno, pues comentaros que yo llevo 8 años trabajando como enfermera. Me inicié la investigación en el año 2013. A partir de ahí he seguido trabajando en distintos trabajos de investigación. Los principios son muy distintos a lo que ahora realizo. En aquel momento cuando empecé, pues realmente no sabía ni lo que era hacer una investigación, ni lo que era plagio, ni lo que no era plagio, cómo se realizaba una buena referencia, cómo se realizaba un buen trabajo. Por lo tanto, he ido evolucionando al paso del tiempo y con la experiencia que he ido adquiriendo pues de los distintos trabajos y las distintas dificultades que me he ido encontrando y los distintos casos en los que he vivido de forma cercana o he conocido. ¿Cuáles eran tus expectativas antes de iniciar tu primer trabajo de investigación? Bueno, pues en principio las expectativas no eran claras, simplemente es un trabajo que te propone la universidad y no tienes muy claro por dónde empezar. Buscas un tema o buscas varios temas y ahí pues empiezas a ver qué es lo que vas a hacer. Te asignan un tutor y comienzas preguntando pues por dónde iniciar esa investigación. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir el tema? ¿O qué querías contar o demostrar? Bueno, pues en aquel momento yo elegí un tema referente al ictus. Quería saber qué protocolo se estaba utilizando del ictus y al realizar mi TCM en Alicante, pues quise saber qué diferencia había en el protocolo de Alicante y de Murcia. Me encontré que había una serie de diferencias a la hora de activar el protocolo del código ISTO. Entonces pensé que qué es lo que estaba ocurriendo en España. De ahí pues entonces busqué los protocolos de toda España para ver si realmente eran iguales o qué diferencias encontraba y qué consecuencias tenían esas diferencias que habían dentro de esos protocolos. ¿Y solicitaste la aprobación de ética para la elaboración de tu trabajo? No solicité la aprobación ética de mi trabajo, dado que toda la información sacada era a través de Internet. Todos los protocolos fueron conseguidos a través de Internet, a excepción de algunos que tuve que pedir al Centro Coordinador de Emergencias de alguna comunidad autónoma de España. Hay mucha información en la red, la mayoría no está contrastada y verificada. ¿Te costó encontrar o tuviste algún problema con ello? Sí, me encontró encontrar algún que otro protocolo, algunos de ellos estaban obsoletos y no había forma de encontrar el actualizado. Pero bueno, al final pude a través de distintos medios pues conseguir esos protocolos. Entonces encontraste dificultades a la hora de saber cómo referenciar. Bueno, pues a la hora de saber cómo referenciar eso es una dificultad mayor porque sí que encuentras en internet muchas formas de referenciar, pero no está claro cómo referenciar.
Entonces, pues Vancouver, APA y tal, pues es difícil de referenciar si no te lo explican. Te pones a leer la normativa y parece bastante lioso. Cuando ya manejas la forma de referenciar con el tiempo, que es lo que me ha ocurrido, es muy fácil, pero al principio lo ves como un mundo enorme, el cómo de un artículo poder referenciar ese artículo o de un libro. Luego, cuando llegas a tus tutores tampoco lo tienen claro cómo es la forma de referenciar. Te remiten a que vayas a la normativa que está escrita, pero a veces esa normativa no es tan clara para que tú puedas referenciar. Te cuesta trabajo poder realizar ese trabajo. De hecho, muchos incluso no conocen lo que es la forma de referenciar, porque recuerdo que en mi tribunal una de las cosas que el tribunal me dijo es que mi referenciación era muy enfarragosa, porque había muchos apellidos. Claro, eso me dejó a mí un poco parada, porque les tuve que contestar que es que estaba referenciada en APA, y en APA se referencia por el total de apellidos de los autores. Por lo tanto, hasta seis autores por artículo se ponen sus apellidos. Por lo tanto, si en una referencia hay 10 artículos, estamos hablando de 60 apellidos. De ahí. Entonces, lo que me sorprendió es que el propio tribunal no fuese capaz de identificar que esas referencias estaban en APA y por eso estaban referenciadas de tal manera en el texto, y lo pusieran como un punto negativo cuando realmente estaba mal, estaba bien lo que había realizado. Sí, es que creemos que hoy día hay un poquito de lío entre cómo hacer y cómo no plagiar, que ese es el problema. ¿Cómo fue la dirección de tu trabajo? Bueno, la dirección de mi trabajo, pues no sé cómo referirla. Yo tuve la suerte de encontrar una amiga que ya estaba iniciada bastante en la investigación y me pude echar una mano. Porque yo recuerdo tener toda la información, tenerlo todo, y de pronto encontrarme con todo el material y decir, vale, ¿y ahora qué hago con esto? O Mi, sea, que necesitaste pedir ayuda externa para la realización del mismo. ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades? Bueno, pues claro, efectivamente necesité pedir ayuda externa. Necesité pedir ayuda externa porque muchas veces los directores de los trabajos, tanto de grado como de investigación, digamos que no se implican mucho lo que es en este trabajo. Y entonces, cuando tú inicias la investigación, no es fácil si no hay alguien que te oriente por dónde dar los primeros pasos. Puedes tener toda la información, todo el material preparado para realizar tu trabajo, pero no sabes dónde ponerlo ni cómo ponerlo. De hecho, ni siquiera sabes si estás plagiando o no estás plagiando. Cuando empiezas a trabajar, lo que haces son muchos cortapegas, aunque los referencies, pero eso es plagiar. Claro. Entonces, eso no te lo llegan a explicar. Incluso creo que muchos de los directores tampoco lo tienen claro cuándo se plagia, cuándo no se plagia, como a la forma que tienes que trabajar. Recuerdo que en uno de los congresos que asistí antes de terminar mi primer TFM, en la preparación del PowerPoint, estaban las referencias puestas dentro del PowerPoint de aquellas frases que no eran mías, que eran de otras personas. Al presentarle ese PowerPoint a mi profesora, lo primero que me dijo es que eso quedaba feísimo en el Power. Y le dije que no podía retirarlo, porque si no, alguien en el tribunal podía levantar la mano y decir, oye, esas frases no son tuyas. Y al no estar referenciadas, estaba dando de hecho que eran mías, cuando esas frases eran de otras personas. Por lo tanto, ahí vemos cómo ni siquiera los profesores tienen la capacidad de conocer lo que tienen entre manos. Eso hace que el alumno vaya muy perdido. Totalmente. Recuerdo en aquel momento también algunos compañeros que tuvieron bastantes dificultades. Recuerdo un compañero que estaba haciendo uno de los trabajos y su profesor le decía que era cualitativo. Dos o tres veces que yo vi su trabajo y le decía que no, que el trabajo era cuantitativo, pero su tutor se empeñaba en que el trabajo era cualitativo y que era cualitativo, y él tuvo que escribir su trabajo como cualitativo. Este chico fue muy vivo porque en la presentación del Power metió la palabra cual y cuantitativo, cosa que le vino muy bien porque el tribunal le dijo, nos hemos dado cuenta que en el texto habías puesto solo que tu trabajo era cualitativo, cuando realmente es cuantitativo.
Su director le había dicho que solo era cualitativo cuando también era cuantitativo. Esto, si él no hubiese sido vivo y haber puesto en el Power cuali cuantitativo, probablemente no hubiese podido pasar ese tribunal. Gracias que él dijo, sí, ha habido un error tipográfico y entonces en el texto solo he puesto cualitativo. Por eso he querido corregir ese error y explicarlo en la exposición que el trabajo realmente es cuali cuantitativo. Como eso, pues muchísimos casos. Casos de compañeros que... Recuerdo otro caso del compañero que su profesor no le ha estado ayudando durante todo el tiempo y a 15 días de poder presentar el trabajo, su tutor le dice que bueno, que el trabajo que tiene realizado, que lo ha hablado con un experto y que ese trabajo no sirve. Por lo tanto, no puede presentarlo en junio al tribunal. Este chico se tiene que esperar para poder presentar su trabajo en septiembre, pero durante ese tiempo siguen sin dirigirlo nadie. Por lo tanto, cuando se presenta en septiembre, sus correcciones son mínimas y el tribunal se lo tira para atrás. Increíble. En base a la evidencia frustrada que hemos colgado en nuestro blog, ¿crees que lo ocurrido forma parte de un gran número de casos que pueden ocurrir día a día? ¿O por el contrario, fue un hecho aislado o minoritario? En absoluto, que va. Nada más que tenemos que ver las noticias y leer los periódicos y vemos la cantidad de profesores que se aprovechan de los trabajos de sus alumnos. Estamos viendo hace poco creo que era un decano de una universidad y se había aprovechado del trabajo de otros compañeros. Entonces, esto está a la orden del día, está a la orden del día porque incluso a mí, tras leer mi TFM, hubo quien me dijo, si no vas a publicarlo, me lo quedo y lo publico yo. O sea, como que te lo quedas y lo publicas tú, perdona, el trabajo es mío y el trabajo, si lo quiero publicar, lo publico, y si no lo quiero publicar, no lo publico, pero el trabajo es mío. Eso me hizo a mí el tener que ir al registro de la propiedad intelectual y registrar mi trabajo, más que nada por el hecho de que ese trabajo es mío y en cualquier momento veía que podía ser aprovechado por otra persona, al estar depositado en una universidad y a ser un trabajo expuesto al público. Hace años un compañero de mi marido se fue a realizar su tesis fuera de España. Esta tesis era tema informático. Él durante mucho tiempo, pues su director le mandaba una serie de trabajos para esa tesis y él los iba realizando, que iban a ser parte de esa tesis. Cuando este se viene a dar cuenta, esos trabajos no son parte de esa tesis, esos trabajos son trabajos encargados de una empresa externa a su director. Por lo tanto, él está haciendo un trabajo para una empresa externa, el cual está cobrando su director, él pensando que lo que está haciendo es para su tesis y no es así. Cuando este chico detecta esto, pues le dice que, sintiéndolo mucho, quiere terminar su tesis y el director le pone trabas para terminar la tesis. Él le dice que se va a marchar a España y que quiere llevarse la parte que lleva de su tesis y que aquí en España buscará otro director y que necesita que le firme la renuncia a su tesis, puesto que él tiene que buscar otro director. Este profesor le dice que no le firma la renuncia a la tesis y que tiene que seguir trabajando. ¿Qué es lo que salvó a este chico de poder traerse su tesis? A este chico lo salvó de poder traerse su tesis porque uno de los trabajos encargados por esa empresa no lo había entregado a su profesor. Por lo tanto, este le dijo, aquí tengo el trabajo que te ha encargado esta empresa. Por lo tanto, si quieres entregárselo a la empresa, me tienes que firmar la renuncia de la tesis para que yo me la pueda llevar a otro sitio. Eso fue lo que le salvó a este chico de poder llevarse su tesis para trabajarla con otro profesor fuera de aquel país. Por lo tanto, vemos que no es un hecho aislado, no solo aquí en España, sino en otros sitios. Estamos hablando que en todo el mundo hay un aprovechamiento intelectual del trabajo del alumno. Después de esta experiencia que has tenido, ¿te involucrarías en nuevos proyectos? Y de ser así, ¿cómo afrontarías dichos trabajos?
Efectivamente, claro que me afrontaría en nuevos proyectos. De hecho, estoy en nuevos proyectos, solo que ya andas con unos pies de plomo. Andas con pies de plomo y cada vez que realizas un proyecto, lo que tienes claro es que presentas un proyecto y lo registras. Lo registras en el hospital donde vas a trabajar, en la universidad o en el medio donde estés trabajando. Queda registrado ese trabajo con los componentes que forman parte de ese grupo. Si el trabajo lo haces con más personas, porque si no te puedes encontrar con el hecho de que mañana alguien pueda decir que ese trabajo es suyo. Increíble. Para terminar, ¿podría indicarnos un balance final de lo vivido? ¿Qué has aprendido de esta experiencia y qué postura adoptarás para afrontar nuevos proyectos en el futuro? Pues lo vivido de esta experiencia es el no fiarte de nadie, ni siquiera de tu propio director. Por muy duro que suene así, esa es la experiencia que la vida te da, porque ves no solo los casos que te han ocurrido a ti, los que están alrededor, de gente que conoces, más aquello que, como hemos dicho, leemos en las noticias y en los periódicos. Por lo tanto, lo que está claro es que debes de proteger el trabajo que estés realizando. Eso es lo que me ha enseñado la experiencia. Por lo tanto, la forma de adoptar nuevos proyectos siempre es protegiendo aquellos datos que estoy trabajando, protegiéndolos como que son míos, quién me los ha autorizado y de dónde han salido autorizados. Siempre con un sello de un registro en el que, si el día de mañana tengo que ir ante un juzgado, pueda demostrar que ese trabajo es mío. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Esperamos y deseamos que esta información llegue a muchísimas personas y les sirva de ayuda. Es el fin último de nuestro blog, ayudar a los iniciados en investigación y evitar los tropiezos que ya otros compañeros han tenido. Muchísimas gracias. A ti.